Gracias a ti, Lidia, por invitarme y bueno, gracias a la gente que queda por aquí, que ya sé que estamos un poquito cansados y cansadas del trote de la tarde. Pues básicamente cuando Lidia contactó conmigo, me surgió, a mí siempre me surgen las dudas de los títulos y cómo hacer llegar pues eso que quiero contar en un título, ¿no? Y como comentó Lidia, participé junto, bueno, estaba Pepe el Uruguayo, José de León y algunos técnicos más del Servicio de Patrimonio Histórico. Pero es verdad que nos quedamos en ese informe preliminar que se mandó a la UNESCO en el 2019 y es verdad que también dentro de ese informe preliminar salieron muchos resultados y lo que voy a hacer aquí pues es una aproximación y algo somero porque adentrarnos en todos los resultados que obtuvimos pues tarea ardua y complicada. Sin más, bueno, básicamente organicé esto en 4 bloques, explicarle brevemente eso de los grandes incendios forestales que suceden bastante a menudo a día de hoy, una pequeña pincelada del patrimonio mundial, en este caso el paisaje cultural de Risco Caído y las montañas sagradas, la afección al patrimonio mundial, que es eso datos que se reveló el informe y una aproximación a esa evaluación de daños y termino con unas pinceladas de conclusiones. Bueno, como ya saben, los grandes incendios forestales pues, han dejado de ser algo excepcional y en los últimos 20 años, desde el año 2004, pues hemos tenido 8 grandes incendios forestales y bueno, pues cabe reseñar el de Inagua, que no solamente abarcó Inagua, abarcó también otras zonas como el Pinar de Tirajana, en donde en tan solo aproximadamente en una semana el fuego devoró 19.000 hectáreas, que no es poco, ¿no? En total, en estos últimos 20 años, con estos 8 grandes incendios, se han devorado más de 32.000 hectáreas, que tampoco es una cifra que hay que dejar de lado, ¿no? Bien, para el tema de prevención de estos incendios, pues tenemos por un lado la parte tecnológica y por otro lado esa parte individual. En cuanto a la parte tecnológica, podemos implicar pues, lo que es el tema de sensores ambientales, cámaras térmicas o drones. En este caso, pues reseñar el proyecto Alertagram, que se puso en marcha en el año 2022 por parte del Cabildo de Gran Canaria y no es otra cosa que la mejora de la detección de fuegos y la resolución de esas emergencias. En este caso se incluyó una red de sensores, de 10 sensores, con un radio de 15 kilómetros cada sensor, pues para el tema de la detección de incendios, ver esas afecciones por los fenómenos meteorológicos adversos, controlar las quemas prescritas, que también el propio Cabildo ejecuta, y detectar falsos positivos que antiguamente parecía que eran alarmas, pero que no eran tales. Y por otro lado, como otro bloque, pues mejorar el seguimiento de incidencias, saber y conocer a la perfección el lugar de la ubicación de los operativos que están en marcha en ese momento, ubicación de los hidrantes y las tomas de agua y esa conexión con los operativos, datos obviamente climáticos, datos de presión, temperatura, radiación y todo en tiempo real, que es lo necesario. Y por otro lado, cosas que ya todo el mundo conoce y sabe, que son la parte individual, el tema de los residuos, el tema de evitar el uso de maquinaria que pueda provocar chispas a calor intenso, que por mucho que lo sepamos, al final, pues en el año 2019 fue uno de los elementos que causó ese gran incendio forestal. Y por supuesto, prohibir en épocas de calor no hacer fuego, barbacoas ni quemar rastrojos o restos agroforestales. El tema de las quemas prescritas, mucha gente está de acuerdo, mucha gente no, pero bueno, no deja de ser un elemento
con el que el Cabildo pues, intenta luchar con esa gestión forestal que a veces se vuelve tarea ardua. Esas quemas prescritas trabajan en evitar que ese fuego sea un fuego denso y sea un fuego de alto riesgo. Obviamente no va a evitar que el fuego se genere, pero sí va a ayudar mucho en la extinción del incendio a futuro. Bien, temas de claves, no sé si son claves o no, pero bueno, como puntos a destacar, estos grandes incendios forestales son el resultado de décadas de abandono del medio rural y de esos aprovechamientos forestales tradicionales. En este caso, pues puse el ejemplo de la pinochera o el pinochero que antaño recogían toda la pinocha o prácticamente toda la pinocha que se generaba en esos espacios forestales y a día de hoy pues se ejecuta esa recogida de pinocha pero muy en menor medida y también con ciertas restricciones, no en todos lados permiten la recogida de pinocha. Y luego, pues, esa imagen que muestra la zona de cumbre de Gran Canaria, cómo estaba ese paisaje en la década de los años 50 del siglo XX, un paisaje totalmente esquilmado de suelo forestal, un paisaje medianamente abancalado, trabajado, cultivado, y sin embargo, todo lo contrario sucede en la otra imagen del año 2010, donde tenemos un denso espacio forestal en contraposición con lo que ocurría en los años 50 del siglo XX. Hablamos de esas consecuencias del cambio climático, que obviamente son las que propician en cierta medida esa generación de esos grandes incendios forestales y con ese comportamiento extremo que tienen esos grandes incendios forestales. Y ese comportamiento extremo pues deriva en que la parte de los bomberos forestales no pueden luchar contra esa nueva generación de incendios y son incendios que básicamente se centran, que ya comentaré ahora, en lo más práctico que es a día de hoy, que es salvar vidas y salvar esos espacios urbanos. Bien, dentro de los grandes incendios forestales tenemos una clasificación. Esa clasificación está basada en los retos que tienen a día de hoy esos cuerpos de extinción de incendios. Y ese orden cronológico, desde la primera generación hasta la sexta generación, pues está ligado básicamente a esa evolución antrópica del paisaje. Por un lado, tenemos esa primera generación en donde se caracteriza la continuidad del incendio. Empieza el tema del abandono agrícola, el abandono rural, y se le da cierta continuidad a un fuego que antiguamente estaba compartimentado. Antiguamente se daban incendios, pero esa compartimentación del paisaje pues daba que se quemaba una parte, pero no continuaba. Por otro lado, tenemos la segunda, que pasamos ya al tema de velocidad. Son fuegos mucho más veloces en cuanto a que hay más materiales que antaño, por lo tanto todo corre mucho más rápido. La parte de la tercera generación, pues aparece la intensidad, en donde se mezcla esa continuidad con esa velocidad y sumados resulta que los incendios son mucho más intensos. La cuarta generación tenemos esa interfaz urbano-forestal, en donde ya los cuerpos de extinción se olvidan de esa parte natural y nos vamos a centrar en la parte más urbana, que es lo que tenemos que salvar. La quinta generación aparece en la simultaneidad de incendios, ya no solo ocurre uno en un punto concreto del territorio, sino que van sucediéndose varios. Y por último, la sexta generación, que son la clasificación de incendios que tenemos a día de hoy, vinculado obviamente a ese cambio atmosférico que tenemos en la atmósfera, más todo lo que tenemos añadido, que hemos comentado anteriormente, ese cambio climático que afecta gravemente.
Lo que tenemos nosotros a día de hoy y lo que tuvimos en el año 2019 fue un gran incendio forestal de sexta generación. No sé si habían visto la foto. Esta foto está tomada desde Sardina, si no me equivoco, hacia lo que es el macizo de Tamadaba. Y lo que se está generando ahí es una tormenta de fuego, o también comúnmente se le conoce como tormenta ígnea. Y lo que sucede es que estamos liberando mucha energía en un espacio concreto del territorio. Dentro de ese espacio, pues se genera lo que ya todos conocemos, un movimiento de aire caliente que sube muy rápidamente. Al subir se enfría y cuando está arriba condensa. No solamente estamos viendo una nube con humo, sino estamos viendo también la creación de una propia nube que se denomina pirocúmulo. Y ese pirocúmulo lo que pues le da, da como resultado es la incapacidad de extinción de un incendio que se hace totalmente voraz. Como algo curioso, anecdótico, ¿no? Aparece esa paradoja de la extinción, en donde en las últimas décadas las mejoras de servicios de extinción, o lo que comentaba antes, ese gran proyecto del Cabildo, Alerta Gran, que se inyectaron, ahora mismo no tengo el dato de los millones de euros, pero ese aumento de la eficacia en la extinción de incendios no disminuye el combustible forestal, sino al contrario, se sigue acumulando más y se siguen sucediendo fenómenos como el que vivimos en el año 2019. Por lo tanto, surge esa paradoja que cuanto más eficaces son los servicios de extinción, peores incendios tienen. Al final hay que como que también tener una poquita de reflexión y pensar qué está sucediendo. En este caso, y pues bueno, como trabajo que está realizando el Cabildo de Gran Canaria y en este caso el Servicio de Medio Ambiente, que no sé si le sonará, supongo que sí, pues esa creación del paisaje mosaico. El paisaje mosaico no deja de ser otra cosa que un paisaje diverso, un paisaje pues en donde nos encontramos campos de cultivos, huertas, nos encontramos sembrados, nos encontramos espacios de barbecho libres de cultivo, nos encontramos espacios forestales. Y bueno, pues todo eso lo que genera es esa compartimentación del paisaje, esa compartimentación del territorio, que si se sucediera un fuego, que obviamente se podría suceder, la propagación sería más lenta y la facilidad de extinción sería mucho mayor. Dentro de este paisaje mosaico, o lo que es la imagen Gran Canaria mosaico, tenemos tres tipos de actividades fundamentales. Hablamos de la actividad agrícola, hablamos de la actividad ganadera y de la forestal. Al final, si se suceden esos tres tipos de actividades dentro de un territorio, en este caso eminentemente rural, tenemos un paisaje habitado. Un paisaje habitado dentro de un paisaje cultural no deja de ser un paisaje vivo, que es lo que realmente se debería de pretender y debería de ser el objetivo. Pues bien, básicamente se plantea esto como una solución, aparte de invertir ese dinero en tecnología que facilite esa gestión de los incendios, pues una solución para evitar que esos grandes incendios forestales se vuelvan a suceder. Bueno, aquí básicamente hay una foto debajo, pero hice como el dibujo señalando lo que veía en la foto y al final me resultó súper curioso y característico el simple dibujo abstracto de un mosaico puro sobre un lienzo blanco, ¿no? Y eso al final lo que sale pues es el paisaje mosaico, en este caso la cumbre de Gran Canaria, la Vega de Acusa, en donde aparecen zonas de pastos, como es la propia Vega, aparecen zonas, en este caso, de monte bajo y de zonas de cultivo abancalados y al fondo un espacio forestal. Es decir, que dentro de un mismo entorno y además, mm, sin olvidarnos de la presa de Acusa o la presa de la Candelaria, que esta foto es un poquito vieja, a día de hoy no tiene agua ninguna,
pero bueno, también es verdad que forma parte de ese paisaje mosaico. Y por otro lado, pues realizando esa visita para hacer el diagnóstico de lo ocurrido con el incendio de 2019 en el Patrimonio Mundial, pues nos apareció esta foto que me parece curioso que pasó el incendio. Esto es, no sé si lo conoces, es la zona de Lomo el Palo, por encima del área recreativa de Monte Pavón. No está en el Patrimonio Mundial, dentro de los límites de Patrimonio Mundial, pero bueno, la imagen es característica, se ve zonas quemadas y se ven zonas totalmente cultivadas, zonas verdes, por donde el incendio ni siquiera afectó, no le hizo prácticamente daño. Es decir, pensamos que una finca agrícola cultivada y en verde va a ser afectada por un fuego cuando realmente esa finca puede estar viva y puede estar trabajada y el fuego no hacerle ni cosquillas, ¿no? Por otro lado, pues todo esto de paisaje mosaico, todo esto de la imagen de Gran Canaria mosaico que pretende el Cabildo, pues no funciona por sí sola. Si no hay gente, si no hay personas, esto del paisaje mosaico pues se queda atrás. El otro día tuve la oportunidad de ir al seminario de Ecoislas, que también organizó el Cabildo, y hablábamos de los ODS, ¿no? Y al final para nosotros los ODS no son otra cosa sino las personas que son los que trabajan, las que realmente se curran ese paisaje mosaico y las que realmente hacen porque esto siga como está. En este caso puse la foto de un pinochero, esta foto es reciente, es decir, se sigue recogiendo pinocha, pero muy poca gente está recogiendo a día de hoy la pinocha. Bueno, en cuanto a la parte de patrimonio mundial, bueno, como bien todos saben, estamos hablando del paisaje cultural de Risco Caído y de las montañas sagradas de Gran Canaria. Esta es su localización, tenemos la zona núcleo y la zona de amortiguamiento. El paisaje cultural de Risco Caído y las montañas sagradas tiene una superficie de 18.000 hectáreas, bueno, que es lo mismo 180 kilómetros cuadrados. En relación pues, con la superficie de la isla de Gran Canaria, tenemos que supone un 11,5% de la superficie total de la isla. Bastante poquito. Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO el 7 de julio de 2019. 7 de julio de 2019, en contraposición la fecha de, si no me equivoco ahora, no sé si fue el 9 o el 10 de agosto de 2019, cuando empezaron los incendios. Es decir, un mes y unos días después empezó el incendio y la verdad que fue un batacazo para nosotros. La declaración de patrimonio mundial se basa en estos dos criterios, tiene que cumplir como mínimo dos criterios. Nosotros cumplíamos el criterio 3 y el criterio 5. El criterio 3, pues obviamente como todo el mundo conoce, estamos hablando de un testimonio único, de una cultura insular que evolucionó de forma aislada en la isla de Gran Canaria durante más de 1500 años. Toda esa evolución viene de esas raíces bereberes, ¿no? Aparecen ritos, aparecen creencias, una sociedad que integra el cielo, el paisaje celeste y todo, obviamente, en completo aislamiento. Y por otro lado, el criterio 5, que lo que tenemos son asentamientos de primer nivel, asentamientos trogloditas, que marcan ese ejemplo eminente de formas tradicionales de asentamiento humano, organizando pues el espacio como una forma única de organización territorial y a día de hoy pues podemos decir que en menor medida, pero todavía mantenemos esas pervivencias técnicas y uso de la tierra ancestral. No quiero perder, ¿no? Porque es verdad que en el siglo XV o en el siglo XVI sucedió pues, la conquista. En la conquista se destruyó, se destruyeron muchas vidas, pero
Lo que sí es verdad que no acabó con la totalidad de la población. Se quedó un relicto de población canaria, un relicto de población natural, que lo que hizo fue no sepultar esos hábitos y esas costumbres que prosiguieron con el paso del tiempo, pues con un sustrato canario sólido. En cuanto al tejido social, como una puntualización, el patrimonio mundial ocupa esos 4 municipios, pues, se solapa con esos 4 municipios: Tejeda, Artenara, Gáldar y Agaete. Los datos los tengo del año 2023, pero bueno, son muy relevantes. Gran Canaria tenía en ese año 857.000 habitantes. Dentro del patrimonio mundial hablamos de 3.097 habitantes, es decir, un 0,36% del total de la isla. Si volvemos un poco atrás y hablamos de lo ideal de la población rural para evitar que sigan ocurriendo esas catástrofes que obviamente van a seguir ocurriendo, pues como en contraposición tenemos esa población que solamente es un 0,36, y cómo las ganas y la ambición hace que sea la población rural la que nos ayude a gestionar el territorio para evitar esas catástrofes. Como componentes y atributos dentro del patrimonio mundial, pues tenemos ese mix y esa organización un poco loca. Tenemos, por un lado, la parte de atributos materiales e inmateriales, y por otro lado tenemos la parte de componentes materiales e inmateriales. En la parte de atributos, que es lo que más se resalta, normalmente aparecen los asentamientos trogloditas, almogarenes o marcadores astronómicos, esas inscripciones amazigh o líbico-bereberes, triángulos cúbicos, rutas aborígenes, patrimonio etnográfico, esas rutas aborígenes o caminos tradicionales que todavía perviven a día de hoy en el territorio. En la parte inmaterial, pues oficios, la trashumancia, productos locales, artesanía y alfarería, gestión del agua y recursos. Y por otro lado, la parte de componentes, no menos importante que atributos, pero lo tenemos ahí, es hablando del firmamento, la geodiversidad, hitos naturales monumentales, la biodiversidad. Como anécdota, cuando vino la evaluadora de la UNESCO, en este caso de ICOMOS, a Gran Canaria, y estuvo pues trabajando arriba en la cumbre, se dio cuenta lo relevante de la etnobotánica que teníamos aquí dentro de Gran Canaria, y en este caso de la cumbre de Gran Canaria. Cuando nosotros en ningún momento considerábamos introducir esa parte de etnobotánica dentro de la candidatura, ella pues nos dio el toque de plasmar lo relevante de esto en la candidatura. Por otro lado, la parte inmaterial de componentes, pues calendario, astronomía, ritos y creencias, perspectiva de género, la mujer como una parte importante dentro de la sociedad aborigen, toponimia amazigh y el imaginario cultural. Bueno, como metodología, pues obviamente empezamos el trabajo de campo en los días 22 y 23 de agosto. Pudimos entrar, porque obviamente el 22 de agosto todavía había fuego, no en la zona donde íbamos a entrar, obviamente, pero todavía se mantenían algunos focos y nos dieron permiso para acceder. Y yo pues, me quedé alucinando porque obviamente nunca había estado en un incendio de esas características dentro, y ya habiendo pasado el fuego por muchas zonas, el calor que emanaba la tierra era una auténtica pasada. Por otro lado, una vez hecho ese trabajo de campo, recogiendo información, hicimos ese tratamiento de los datos a través del sistema de información geográfica. Trabajamos con información vectorial. Es verdad que teníamos que trabajar día a día, porque día a día iba evolucionando lo que era la propia superficie. No sé si conocen los datos del Copernicus, que te puede dar a tiempo real información vectorial. Es verdad que esa información vectorial no es una información precisa y al detalle, pero te ayuda un poco a hacer ese replanteo de la superficie, además del material revisado por medio ambiente, que era el personal que estaba a pie de campo. Una vez ya obtenida ya la superficie final,
pues básicamente se superpone o se solapa con toda esa información que tenemos de superficie de asentamientos, explotaciones ganaderas, bienes de interés cultural, cartas arqueológicas y etnográficas, zonas de cultivo, vueltas de ganado, ruta trashumante, más otros datos que se obtuvieron en campo. Y con todo ello, pues obviamente, el informe preliminar, que, como dice el nombre, no deja de ser un informe preliminar. A partir de aquí, que fue lo que se mandó a la UNESCO, porque obviamente había que comunicarle el incidente, se han hecho informes sectoriales. Por un lado tenemos el informe de la FEDAC para todo lo que es los bienes etnográficos, y por otro lado está el informe detallado del Jardín Canario con el tema de la flora endémica. En este caso, el informe nuestro, el preliminar, sí está publicado en la página web de Riesgo Caído, por si quisieran consultarlo. Bien, en cuanto a superficies, esa superficie rayada es la superficie del incendio, superpuesta con los límites del patrimonio mundial. Por un lado, la superficie del incendio que afectó al patrimonio mundial. La superficie de los incendios, contamos 2 incendios, uno en Artenara y otro en Valle Seco, los dos prácticamente seguidos, fue de 9.657 hectáreas, de las cuales 7.204, es decir, que el 74,6% de la superficie de los incendios se corresponde con el patrimonio mundial declarado. Y por otro lado, tenemos otro dato, que es la afección del incendio al patrimonio mundial. Tenemos una superficie del patrimonio mundial, tanto sumando zona núcleo y zona de amortiguamiento, de unas 18.000 hectáreas aproximadamente, como dije antes, pues el 40% de esas 18.000 hectáreas se vio afectado por el incendio. Hicimos dentro del informe una valoración cualitativa sectorial, más allá de esos datos objetivos o cuantitativos que nos iba devolviendo el sistema de información geográfica con toda la planimetría. Y en la parte más septentrional del patrimonio mundial, que es donde más afectó el fuego, es realmente la zona más antropizada del patrimonio mundial. Tenemos numerosos núcleos que se vieron afectados. Ahí pongo algunos ejemplos: el Hornillo de Agaete, Lugarejo, Las Arvejas, Las Cuevas, Coruña, Barranco Hondo, Tablado y Juncalí. Por otro lado, tenemos un paisaje agrícola bastante afectado, afectando bancales con su morfología singular y concreta, y recalcando pues ese abandono de la agricultura, que fue el motivo por el cual el fuego comió todo ese paisaje agrícola. Por otro lado, núcleos poblacionales que pongo ahí no afección, porque tenemos asentamientos en cuevas, y como la cueva como elemento clave dentro de esta historia de afección al incendio. Nos dimos cuenta que ni siquiera las propias carpinterías de cerramiento de cuevas, como pueden ser ventanas o puertas, siendo estas de madera, se afectaron. Es decir, que la cueva sirvió pues, de parapeto para que ese fuego pues, no entrara dentro. Tenemos unos cultivos circundantes a esos elementos cuevas, como patios y rosos despejados. Mientras más despejado estuviese el patio, mientras más despejado estuviese el roso, obviamente la afección era menor. Tenemos casos que ahora veremos. Si tú tienes el patio ocupado por elementos de fábrica, ya sea carpintería, pérgolas de madera, a lo mejor esas pérgolas cubiertas por hojas de palmera o por cañizo, pues obviamente esas cuevas sí sufrieron daños y no llegó a entrar el fuego nunca dentro, pero sí es verdad que en ese caso ahí sí las carpinterías de puertas sí se vieron afectadas. Y por otro lado, las explotaciones ganaderas, la no afección por matemática pura. Y hay ganado, el ganado limpia todo lo que está en torno a la explotación, por lo tanto la explotación no se había afectado.
En cuanto a esa aproximación de evaluación de daño, muy someramente, hicimos una separación por bloques. Por un lado, esos atributos arqueológicos, analizamos 7 bienes de interés cultural, de los cuales, curiosamente, lo pongo ahí porque curiosamente ya 3 están caducados después de la Ley Nueva de Patrimonio Cultural, pero en aquel entonces sí existían los 7 bienes. Y hicimos pues, un estudio en GIS de la afección de la carta arqueológica a cada uno de esos yacimientos. Es verdad que hay infinidad de yacimientos arqueológicos de la carta arqueológica afectados por el incendio, pero no todos y cada uno de ellos se visitaron, porque matemáticamente es imposible en 2 días. Sí dejamos un trabajo para realizar a posteriori, que se ha ido evaluando poco a poco esos conjuntos arqueológicos que considerábamos que habían sido afectados en mayor medida por el fuego. Aquí ven, pues obviamente, la parte de la izquierda es una casa-cueva en Acusa. No sé si han estado en el poblado de Acusa Seca, pero el perfil que tenemos en el poblado, pues obviamente la visera rocosa está a una infinidad de metros hacia arriba, pero todo lo que son las pavesas que caían de arriba llegaron abajo, y lo poco que llegó pudo quemar patios delanteros de cuevas que obviamente tenían elementos de fábrica pues inflamables. El otro caso aquí es en Barranco Hondo de abajo, el Museo de Juan Cubas, que no sé si lo conocen, pues también se vio afectado por el fuego y por más de lo mismo. Obviamente patio ocupado, y ese patio ocupado permite que el fuego corra. Sin embargo, en contraposición tenemos, esto es en Risco Caído, una vivienda en cueva en Risco Caído, sin el patio delantero ocupado. Como la carpintería de madera permanece intacta, sin embargo, los signos del fuego en el muro externo de piedra seca, pues se aprecia perfectamente. Y por otro lado, lo que es Risco Caído, obviamente todo el mundo lo conoce. El patio delantero de todas esas cuevas totalmente limpio y despejado, pues el fuego se quedó a las puertas de, sin llegar a tocar esas carpinterías y esas cuevas. Una pregunta, ¿esos son los minutos que llevo? ¿35? Sí. Guau, voy rápido. En cuanto a la parte etnográfica, hablamos de asentamientos, infraestructura hidráulica, infraestructura ganadera, resto de infraestructura de valor etnográfico, un sinfín. Básicamente aquí pues pongo esa infraestructura ganadera en la parte superior, que es la que sería de las Lajas, que está en Artenara, en la Vega de las Cruces. Como el fuego rodeó la propia explotación, pero se quedó totalmente limpia, sin afección a la explotación, ni siquiera al ganado. En contraposición a ese hábitat en cueva, tenemos las viviendas tradicionales o vernáculas, en donde sí fueron afectadas. No fue en gran medida, pero sí en algunas piezas sí les pudo llegar el fuego. Abajo tenemos Barranco Hondo, la zona del Tablado, como ese conjunto de bancales fue totalmente arrasado, pero como el fuego nos devuelve ese negativo que realmente nunca vimos, totalmente limpio y despejado, porque obviamente, y ahora lo verán, como la vegetación de Monte Bajo ocupa totalmente esos conjuntos de bancales, y no veíamos lo que había debajo, pues sin fin de acequias, canaletas, accesos a todos esos bancales. Cuando nos preguntábamos, ¿y cómo llegábamos a esos bancales? Pues cuando el fuego arrasó y limpió todo, nos dejó ese negativo que dejó entrever un poco todo ese funcionamiento antiguo. La parte de la izquierda es el barrio del Espinillo. Pudimos llegar al barrio del Espinillo. El barrio del Espinillo, los propios habitantes, que quedan muy poquitos, dijeron que el fuego no llegó a las viviendas por las tuneras. O sea, las tuneras, que están todas alrededor de las casas, hizo de parapeto para que el fuego no llegara a las viviendas. Y por otro lado, bueno, como decía antes, apareció un sinfín de ingeniería hidráulica que desconocíamos por completo, en este caso en el BIC de Risco Caído. Unidades agrícolas,
obviamente lo que vimos más es que lo que más estaba afectado era el paisaje agrícola, por lo tanto hicimos unas unidades agrícolas diferenciadas, agrupando fincas agrícolas tanto en producción como en abandono, pues en relación con esos espacios geomorfológicos que tiene el paisaje cultural de Risco Caído. Tomamos pues cultivos en producción en barbecho, algunos pues salieron ilesos y otros con daños menores, y los elementos más afectados, obviamente, los bancales. Bancales, la zona de vega es lo que más cultivado está a día de hoy, y como esos bancales que están totalmente abandonados, pues obviamente al estar tan abandonados y a tener biomasa, pues fue lo que más quemó. Básicamente son 6 zonas diferenciadas, cada una afectada de una forma u otra según la tipología de cultivos. Unos tienen más cultivos en bancales, otros más en vega. Lo único que pudimos apreciar es que obviamente pues la zona 6, que es la vinculada al Barranco Juncal o Barranco de Siberio, pues fue la que no se afectó obviamente porque el fuego no llegó. Este es lo que les comentaba antes, ¿no? No es totalmente, no casa la foto una con otra, pero bueno, tenemos por un lado el previo al incendio y por otro lado el post-incendio, y cómo aparece ese negativo que con la zona llena de vegetación pues no se veía. Por otro lado, la parte inmaterial, lo más importante es que no hubo víctimas, ¿no?, en la parte de esa inmaterial. Por lo tanto, podemos decir que existe esa continuidad de oficios y prácticas culturales. Muy entrecomillado eso de continuidad de oficios y prácticas culturales, porque a día de hoy oficios, en cuanto a losa, dentro del paisaje cultural estamos hablando de una persona. O en cuanto al tema de las cestas de mimbre, estamos hablando solamente de una persona. Es decir, que ponemos muy entrecomillado eso de continuidad de oficio. Trashumancia. Los ganados trashumantes sí pudieron ser evacuados durante el incendio, aquellos que estaban cerca, obviamente. Las rutas permanecen intactas, en buen estado, e incluso vimos que aparecieron pues, redes de caminos totalmente descubiertas de maleza y monte bajo que antes estaban totalmente colmatadas. Una de las cosas importantes son las vueltas de ganado, es decir, donde ese ganado trashumante pasta, que estuvieron totalmente arrasadas, se vieron afectadas un 35%, es decir, que esos ganados que iban a pastar en ese verano en esa zona, pues obviamente tuvieron que ser reubicadas. Y como una anécdota, pues el inicio de esa escuela de ganadería y pastoreo, pues si no fue en 2019, aproximadamente por ahí. Conocimientos ancestrales y creencias, pues la afección fue anímica, económica también, pero lo más afectado fueron los ánimos de la población local, y al no haber obviamente víctimas, pues mantenemos esos conocimientos de poca gente que todavía sigue viviendo arriba. Por último, el tema de los componentes, pues los componentes que forman el patrimonio mundial. Hablamos de hitos o monumentos naturales, bio y geodiversidad, y el paisaje celeste. Obviamente lo más dañado y lo más afectado, hitos o monumentos naturales y la biodiversidad. En este caso, pues lo más afectado en cuanto a esos monumentos naturales, los daños en el Pinar de Tamadaba, más el palmeral del Barranco de Tejeda. Y esa afección a la biodiversidad, pues lo tenemos en el informe detallado por parte del Jardín Canario en cuanto a la afección de la flora endémica. En cuanto a conclusiones, tenemos como la necesidad imperiosa de contar con el factor humano antes que el resto de elementos dentro de este espacio, y tenemos que obviamente centrarnos en esa supervivencia de la propia población después de un fenómeno como el que se vivió en el año 2019. A posteriori, una vez visto eso, atención urgente a útiles y medios de explotaciones ganaderas afectadas y canalizaciones de agua recientes que se vieron afectadas por el incendio. Porque obviamente si perdemos de vista esto, lo que vamos a perder de vista también es tener un paisaje cultural vivo y armonioso
creando pues, esos compartimentos que hablábamos antes en cuanto al paisaje. Valor estético y simbólico del paisaje, tanto para la población local como para los visitantes, pues fue un elemento de mayor impacto, obviamente, pero fue un elemento de mayor impacto temporal. Se vivió durante unos meses o quizás durante el primer año, pero a posteriori ya todo vuelve a cambiar, ese paisaje ya vuelve a reverdecer, ya vuelve a tener otra imagen totalmente diferente. Por otro lado, centrarnos en esa renovación, en ese cambio o en esas propuestas, y pongo muy entrecomillado ese nuevo paisaje que después de la catástrofe queríamos obtener o pretendíamos obtener, pues a través de limpieza de espacios abandonados donde antiguamente no poníamos el foco, repoblaciones forestales, una ligera apuesta por la agricultura en zona de cumbre en mayor medida. En definitiva, lo que estamos hablando es de un proceso de recuperación después de un golpe bastante duro. Y por otro lado, y algo bastante importante, es que tenemos un paisaje cultural resiliente con elementos que sí tienen armas para luchar contra catástrofes como esta, y creo que es en lo que realmente nos tenemos que fijar. En ese hábitat en cueva, que es algo más que una casa cueva, en esas personas del ámbito rural, que son algo más. Yo no sé si llamarlo dioses o diosas, porque hacen mucho con poco, y en definitiva creo que es lo que tenemos que realzar. En cuanto al patrimonio mundial, pues obviamente en gran medida los atributos y componentes no han sufrido daños muy significativos, y los que han podido sufrir daños, estos pues han sido reversibles. Hablamos de daños a elementos como señalética dentro de un bien de interés cultural o un acceso a una unidad arqueológica, es decir, que en cuanto a pérdidas en sí, no son lo importante que deberíamos de esperar. Y por último, un plan de recuperación. Es verdad que se fijó un plan de recuperación dentro del informe, porque obviamente le mandas el informe a la UNESCO y le tienes que mandar el informe al Estado parte, y no todo va a ser negativo, no todo va a ser catastrófico, no todo van a ser datos de superficies afectadas, sino también planteamos pues, un pequeño plan de recuperación. Hablamos de esa regeneración natural. No hay que incidir en la regeneración, la naturaleza por sí sola regenera, y por otro lado tenemos que enfatizar en esas políticas o estrategias técnicas que no son otras que tareas de coordinación. Nosotros somos un servicio sin competencia dentro del Cabildo de Gran Canaria, y lo que sí es verdad que intentamos crear redes para que sean otros servicios, medio ambiente, sector primario, incluso hasta organismos autónomos como el Consejo Insular de Aguas, las que de mano nuestra pues intenten llevar a cabo unas políticas en pro de lo que es en la zona del patrimonio mundial, la recuperación del patrimonio mundial. Experiencia del gran incendio de 2007 que comentaba antes, el de Inagua. De ahí salieron muchos resultados que en gran medida pues, se aplicaron a posteriori en este 2019. No podemos obviar el nivel de implicación y participación de la población, porque obviamente, y vuelvo a reincidir, sin esas personas que están arriba, por mucho que la administración pretenda, no se va a conseguir absolutamente nada. Y esas políticas y estrategias técnicas que hablaba antes, pues van en un doble sentido. Por un lado, políticas propias para regenerar el territorio, damnificar las afecciones, recuperar elementos perdidos, apoyo material y apoyo moral. Y por otro lado, ese cambio de modelo o forma de intervención. Intentar evitar ese abandono del sector primario, abandono de zonas rurales, acumulación de biomasa, desatención en materia de mantenimiento y limpieza, masificación de espacios. Ya comentaba Emma esta tarde esa masificación que ya todo el mundo conoce y se está sucediendo en la zona del Nublo. Viviendas, instalaciones ilegales o no adecuadas en zonas donde realmente no deberían de estar, y un sinfín de etcétera,
que hay que cuidar, quizás con ese supuesto cambio de modelo que puede llegar a ser algo más que una simple estrategia técnica. Creo que debemos hacer una reflexión colectiva y un debate que conlleve esas políticas concretas, más allá de esas intervenciones multimillonarias de sistemas de detección de incendios, para no sé si con una posible reformulación de esos modelos de desarrollo de la cumbre. Y sin más, gracias por estar ahí y escucharme. Ajá. Yo sí tengo una, sí, me permite. Empezaste hablando de que hay como dos, vamos, que los incendios estos de quinta y sexta generación es prácticamente imposible de hermano. Pero dijiste que, bueno, pues como que hay dos formas de intentar abordarlo, una por medios tecnológicos y otra por medios personales, de eso, pues no quemar rastrojos y no usar una motosierra. Pero yo eché en falta ahí un poco políticas como la que está implementando el Cabildo de fomento de ganadería para eliminar biomasa y entonces no sé hasta qué punto, obviamente yo no tengo ni idea, yo lo único que sé al respecto es lo que leo en la prensa, no sé si ese tipo de políticas hasta qué punto son efectivas, ¿no? Sí, 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 o sea, decir, no lo comenté en esa diapo, pero sí es verdad que esas intervenciones desde el proyecto de Gran Canaria Mosaico, o la intención de ese paisaje mosaico, sí está el tema de Gran Canaria Pastorea, está integrado, ¿no? Mm, Obviamente estamos hablando de, si no me equivoco, que estén integrados dentro de Gran Canaria Pastorea, hay 16 pastores y pastoras. Es decir, que a nivel macro funciona. Es evidente que algo están haciendo porque después del que tuvimos en el 2020 en Tasarte, han pasado 5 años, o casi 5 años hasta el día de hoy, con pandemia de por medio, es verdad también, ese 2021 que estuvo ahí medio vacío, pero yo creo que hay que hacer algo más. Es decir, por ejemplo, la parte de los pinocheros, cuando subimos a la cumbre, la pinocha a día de hoy invade no solamente zonas de sotobosque, sino ya estamos hablando de algo más, como por ejemplo las carreteras. Se comenta el tema de la recogida de la pinocha no más allá de la cuneta. Entramos también un poco en el debate de la conservación de la biodiversidad, de si realmente, o por ejemplo, esos temas prescritas, si realmente están haciendo algo más, aparte del tema de la contención de incendios. Es decir, hay como un debate más potente, sobre todo y dentro del Cabildo bastante grande, sobre todo lo que se está ejecutando. Es verdad que hay como hechos y realidades, ¿no? que se ven resultados y esos resultados pues se está intentando seguir empujando. El tema de Gran Canaria Pastorea, el tema de la transhumancia se sigue practicando aquí en Gran Canaria y mucho en la cumbre de Gran Canaria, pero que es verdad, de esos 16 pastores y pastoras, la mayor parte de ellos se quedan muy en el entorno de la explotación ganadera. Es decir, que hacernos la pregunta de en qué medida estamos ejecutando esas acciones de transhumancia que se conocen como transhumancia y no simplemente pastorear en los bordes de la explotación ganadera, que también no dejan de ser vueltas de ganado, porque son vueltas de ganado que se licitan y esos pastores también trabajan ahí en esas vueltas de ganado. Pero bueno, que no sé si me estoy liando mucho, pero que es que hay un sinfín de cosas dentro de ese proyecto de Gran Canaria Mosaico, que por supuesto creo y considero que están ayudando al tema de la prevención, más allá de las tecnológicas y las individuales que también hablé.
yo en la relación con la pregunta que te formuló Nachi, esa Gran Canaria Mosaico está implementado dentro de lo que es el límite de risco caído. No, es toda la isla. Sí, es toda la isla. Si es de pastores no están. No. Sí, hay dos vueltas de ganado potentes. Una está en la zona de cumbre, los llanos de la P. Y hay otra zona potente de vueltas de ganado que está por la zona de la Gruta Cusa, hacia Tamadaba, hacia todo lo que Comestén, la bajada hacia Cusa, o la zona del Brezo, Roque García, toda esa zona por ahí, es una vuelta bastante potente y todo eso sí está dentro del patrimonio mundial. Y perdona, pero echen falta dentro de los atributos que hablar de los paisajes agrícolas en Bancario. Y lo que en su defecto encontré fue el patrimonio etnográfico. Creo que tenemos que hacer una revisión de los conceptos y de las terminologías que desde la propia FEDA se están planteando, porque antes hablaban de paisajes etnográficos, y hoy en día podemos hablar de paisajes culturales, no solo el que de la UNESCO, sino esos paisajes agrícolas en sí son paisajes culturales. Y luego nombrabas que los bancales, muchos se ven afectados por el incendio, pero más que por ser bancales, por el hecho del abandono de esos espacios, porque presentaste imágenes espectaculares de bancales verdes, porque estaban en cultivo, y como el fuego abrazó alrededor, es decir, son auténticos cortafuegos, como también son las cuevas. Y las cuevas, no, yo hay una cosa que tampoco entiendo bien, es por qué separamos. ¿Por qué seguimos con esa inercia de separar como elementos individuales cuando realmente son algo integrado en el paisaje? La cueva, el vacío de la cueva, ¿dónde va a parar? A los bocados, a los bancales que están en los abajo. Entonces, el solapón tendrá que ver a la hora de hacer sombra y de evitar que el fuego. Pero es que los bancales también se ha demostrado, porque hay estudios a nivel internacional de paisajes. Bueno, hubo un proyecto europeo que se llamaba TERRIS, que eran los riesgos, y entre ellos pues era el tema del fuego en estos paisajes agrícolas, y se ha demostrado que son auténticos cortafuegos, bueno, cumplen un montón de funciones en la dinámica de los fuegos, a nivel preventivo, a nivel durante y a nivel post. Sí, yo lo único, es un hecho, una obviedad, sí, lo que comentas, pero es verdad que dentro de esa afección lo que más se vio afectado es los bancales, obviamente, porque la accesibilidad a esa propia unidad agrícola a día de hoy no es imposible, porque obviamente se accedía antes y se puede acceder ahora, pero ya la gente lo que prefiere es, si yo tengo un trozo de terreno, prefiero cultivar en vega que no cultivar en bancal. Sí, es verdad que a día de hoy quedan algunas piezas de bancales, te hablo en la zona del patrimonio mundial, que están siendo cultivados, pero en relación con la superficie de cultivo de vega es bastante pequeña. Por supuesto que si ese paisaje abancalado estuviese cultivado, vamos, 100% seguro que sería una medida de corte para que el fuego no corra por zonas de ladera que en este caso del 2019 pues corrió como la polca.